Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido a un nuevo capítulo de Crónicas de Wilson. Hoy día vamos a hablar de un tema que me interesa bastante, que es la participación de los chinos en la guerra del Pacífico, en el ejército chileno, por supuesto. Y es un tema que se habla pocaso, pues sí, hay muy poca información de esto, salvo la canción de los chinos de Cerro Azul de los Cuatro Cuartos, algo que sale también, Veterano de Tres Guerras, un librazo que escribió Guillermo Parvex, y con los escritos también de Vicuña Maquena, pero que es difícil pillar, así que hay poco de esto. Y como había poco, yo dije, oye, ¿cómo no puede haber una película, un cómic de esta cuestión que es tan entretenida? Así que escribí un cómic el año que publiqué junto a Cristóbal Torres el año 2019, una semanita antes del estallido social, súper buena fecha para publicar un cómic, que es un cómic en homenaje a los chinos que combatieron la guerra del Pacífico. Es una novela gráfica, eh, tiene temas históricos, por supuesto, y también algunas cosas de fantasía, así que a los que les interesa meterse harto en este tema, yo creo que aquí pueden encontrar harta información. Y entiendo que va a salir una película ahora, El Príncipe Rojo. Ojalá que sea buena, que la haya bien. Así que en este capítulo les voy a contar todo lo que aprendí yo en este proceso de estudio para escribir este libro. Así que vamos con eso. A ver, lo primero aquí es saber por qué habían chinos en Perú. Cerca de 100.000 chinos de Cantón, o sea, eran cantoneses, llegaron a Perú entre los años 1849 y 1874. Ahí se concentra principalmente la migración de chinos a Perú, en viajes que duraban hasta 4 meses a través del mar. Llegaron ilusionados, con promesas de aventuras y prosperidad, pero al llegar se encontraron con engaños y con falsos contratos de trabajo. Ellos trabajaban principalmente en las guaneras y en las haciendas azucareras en Perú. Ojo, en Perú la esclavitud en ese tiempo era ilegal, perdón. Pero algunas haciendas no respetaban la ley y se enriquecían a costa del trabajo de miles de migrantes chinos. Mala cosa. Y vivían también en condiciones bien espantosas. Bueno, ahí ustedes ven esa imagen, pero en el fondo, sobre todo en algunos escritos peruanos se describe que eran situaciones muy bajatorias, digamos, con estos trabajadores chinos. Ahora, ¿cómo se unieron estos chinos al ejército chileno en el contexto de la guerra del Pacífico? Para esto hay que entender bien cuál era el momento que estaba pasando en la guerra del Pacífico y también la figura de Patricio Lynch. Estamos en el año 1880, en septiembre específicamente. La guerra comenzó hace un poquito más de un año y Chile ya ha conquistado Arica y todas las zonas salitreras luego de la batalla del Morro, que había pasado aproximadamente como un mes atrás, creo que fue agosto. Y en este contexto surge la figura de Patricio Lynch, solo de Saldívar. Él nació en 1824 y fue un connotado militar chileno que llegó a alcanzar el rango de vicealmirante. Y él convenció al presidente Aníbal Pinto de hacer una expedición que terminó recibiendo el nombre de la expedición Lynch, donde a bordo de los navíos Copiapó y Tata viajó junto a 2.000 hombres al norte de Perú. ¿Para qué era esta expedición? Para cobrar impuestos de guerra a las haciendas azucareras, que en ese momento era lo que estaba quedando, era como el principal motor de la economía peruana. Con esto se esperaba forzar la paz a favor de Chile y así evitar la toma de Lima. Algunos hacendados se negaron a pagar, provocando la furia de Lynch, quien ordenó incendios y saqueos amparados en la ley marcial. Finalmente, la expedición fue un fracaso desde ese punto de vista porque no logró la paz, sino que por el contrario, provocó que una parte importante de la aristocracia peruana
se involucrara con más fuerzas aún en la guerra. De hecho, que se involucrara con fuerza en la guerra porque no estaba muy involucrado. Y aquí, bueno, en este mapita, que de hecho es una imagen del cómic, se ve cuáles fueron las zonas en las cuales estuvo la expedición Lynch, Supe, Chimbote, después vieron la Supe, Paita, Etén, Trujillo, son zonas costeras al norte de Perú, a los zorrones un poquito más abajo de Máncora, para que se ubiquen ahí geográficamente y aprendan un poquito de historia. Sin embargo, a pesar de que esto fue un fracaso, fue ahí donde se liberaron a cientos de chinos que se unieron al ejército chileno. Busquen una cita que está en Wikipedia, que es de un libro de Vicuña Maquena, donde explica un poco cómo fue la expedición Lynch, de manera bastante crítica, y también de manera muy racista también en la época de lo que había sido este botín, donde se encuentran, digamos, a los chinos, los trata bastante mal. Bueno, y una de las cosas también importantes de la figura de Lynch era que él hablaba chino porque había participado en la guerra del opio por parte de Gran Bretaña. Así que también ahí tuvo facilidades también para comunicarse con ellos. Y los chinos lo apodaron el Príncipe Rojo, porque era colorín, o sea, tenía el pelo rojo. Ahora, ¿cuántos chinos se unieron al ejército durante la guerra? Hay distintas fuentes. De las pocas fuentes que hay distintas versiones. Algunos dicen que fueron 500, otros que fueron más de 2000. Tiene que imaginarse que el rango va entre 500 y 2000. Y entre esos 500 y 2000 hay solo un chino que tiene una hoja de vida en el ejército de Chile. Y ese es Ignacio Han, más conocido como el Chino Han. Por supuesto, no se llamaba Ignacio Han, pero ese fue el nombre que le pusieron al ejército chileno. Y el relato popular cuenta que destacó por su fuerza, por su destreza física y por su fidelidad. Y solía ser él quien llevaba de vuelta a los cuarteles a los soldados borrachos. Luego de la expedición, Lynch llegó con sacos y sacos de alimentos y un exótico grupo de chinos a Arica, donde se estaba juntando todo el ejército chileno para prepararse para la campaña Lima. O sea, no funcionó la expedición Lynch, el ejército chileno se empezó a juntar en Arica para ir hacia Lima. La campaña hacia Lima comienza en noviembre de 1880, cuando el ejército chileno va desde Arica en barco hasta Pisco, desembarca en Pisco, y desde ahí ya van, la mayoría va a pie hasta Lima. El que lidera esta campaña es el general Baquedano, que ya a esta altura me imagino que todos los chilenos lo conocen, aunque no por muy buenas razones, pero ahora para que sepan que era el general Baquedano, el que dirigió la campaña Lima. En el trayecto, la verdad que hay muy pocas batallas. O sea, de hecho, no hay batallas, solo algunas escaramuzas, en verdad, porque el ejército peruano se estaba reuniendo a las afueras de Lima. O sea, sabían que venía el ejército chileno, entonces estaban esperando a las afueras de Lima. Sin embargo, en todo este proceso, en toda esta caminata, digamos, desde Pisco a Lima, muchos chinos siguen siendo liberados en esas zonas. Y aquí es donde aparece un personaje que es muy interesante en esta guerra, que es Quintín Quintana. Obviamente no era su nombre original era Leo Xin, y nació en Cantón en 1850, y llega a Ica, Perú, en 1866, o sea, con 16 años, como esclavo. Y en 1874, o sea, después de 8 años en el fondo de trabajo, termina su contrato y adopta el nombre de Quintín Quintana y logra tener tremendo éxito en los negocios. Durante la Guerra del Pacífico fue él quien lideró a los chinos en el ejército y tuvo un rol también súper interesante en temas de inteligencia militar porque él conocía la zona y en el fondo fue muy importante desde ese punto de vista. Y de hecho es súper interesante, terminada la guerra, bueno, él sobrevivió a la guerra, él se radicó en Santiago,
y trabajó para la policía como detective privado en la sección de pesquisa. Y ahí era reconocido en el Santiago de fines del siglo XIX por su elegancia al vestir y por el miedo que inspiraba entre los delincuentes. O sea, es un personaje súper interesante, también, ahora, como punto aparte, para el diseño, para la escritura y la estructura de la novela, de esta novela gráfica, fue muy fácil también contar con un personaje como Quintín Quintana porque era muy novelesco él como personaje en sí, digamos. Ahora, pero volviendo a la guerra, en el rol de Quintín Quintana hay otro acontecimiento que es bien interesante, que es el juramento de Lurín, que es justo a las afueras de Lima, que también se llama el juramento del Gallo, que se lleva a cabo el 11 de enero de 1881, o sea, 2 días antes de la batalla de Chorrillos, en las ruinas del Pachacamac, donde cientos de chinos se reunieron para hacer este juramento y rendir homenaje a Wang Yu. ¿Quién es Wang Yu? El dios de la guerra. Entonces, un sacerdote era el que presidía esta ceremonia, y quien degolló a una gallina y procedió a depositar su sangre en un recipiente. La sangre fue mezclada con agua y todos los participantes bebieron de ella. En este episodio, Quintín Quintana fue proclamado como líder de la colonia china perteneciente al ejército y dio un acalorado discurso que, déjenme ver si lo pillo rápido, discúlpenme, lo tenía, pero se me fue. Lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Acá está. He vivido varios años, y se me corrió la diapositiva. He vivido varios años en Perú y aquí he conseguido, por medio de mi trabajo, la libertad y los medios para vivir. Los caballeros peruanos se han portado bien conmigo y no tengo ningún odio personal. Pero el sufrimiento inimaginable de mis compatriotas me lleva a sacrificar mi fortuna y a arriesgarlo todo. Hay aquí hermanos que durante años han estado cargados de cadenas sin ver el sol. Hermanos que han trabajado los campos como burros. No quiero para ellos más que comida y la seguridad de no ser abandonados en esta tierra maldita. Por ellos hoy yo juro. ¿Cómo no tenemos una estatua a Quintín Quintana en algún lado de la ciudad? Mala cosa. Bueno, y hay otro personaje también súper interesante, que se llama Arturo Villarroel, que era más conocido como el Capitán Dinamita, que estuvo a cargo del batallón Vulcano. Y este batallón estaba compuesto por unos 300 chinos y tenía como objetivo ir a la vanguardia del ejército, la campaña a Lima, en el fondo alertando sobre todos los peligros que pudieran esperar más adelante y especialmente desactivando minas. Por eso le decían Capitán Dinamita. O sea, básicamente era la carne de cañón. Y el Capitán Dinamita tiene una historia bien entretenida de vida. Él nació el año 1839 a bordo de la goleta La Chilena, y por los negocios de su padre, que entre otras cosas su padre se dedicaba también a traer chinos desde Cantón a Perú, fue que Arturo desde muy chico conoció distintos lugares y muchos idiomas, y uno de ellos fue el chino, que manejaba bastante bien, así que por eso también tuvo dominio, digamos, de este batallón vulcano sin muchos problemas. Perdió 2 dedos en uno de estos viajes luego de una explosión. El Capitán Dinamita. Y en su juventud fue bombero y participó heroicamente en la lucha contra el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Así que también es conocido como bombero Arturo Villarroel. En la batalla de Miraflores fue herido fuertemente en un pie. En algunas versiones dicen que lo perdió, en otras que no. ¿Cómo saberlo a esta altura? Y como muchos veteranos de guerra, murió enfermo y pobre el año 1907. Bueno, y como reflexión final, esto es lo que les
lo que les puedo contar de la participación de los chinos en la Guerra del Pacífico. Como les decía, se sabe bastante poco. Si ustedes quieren saber más, compren el libro El vuelo de la luciérnaga, o compren también el libro Veterano Tres Guerras si no lo han leído, que ahí también algo sale. En algunos escritos de Vicuña Maquena también se pueden meter, y en algunas ediciones de la revista de Marina, también ahí hay información bien interesante. Porque hay poco. Y sería lindo tener algún memorial a Quintín Quintana o Arturo Villarroel, que fueron personajes tan importantes que son desconocidos para los chilenos. De hecho, yo pensaba, en mi ingenuidad, que para el año 2020, que se cumplían 50 años de relaciones entre Chile y China, se iba a hacer, digamos, algún tipo de memorial o actividad, digamos, que pudiera conmemorar, digamos, este lazo a través de la Guerra del Pacífico. Bueno, también en parte no se hizo por la pandemia, hay que ser justo. Pero nada, no se ha hecho mucho. Han salido algunas iniciativas, como la película creo que va a salir dentro de poco, este año supongo, que es el Príncipe Rojo, que esperamos que le vaya bien, que sea buena, y que de hecho creo que se iba a publicar, que se iba a estrenar en 2020, que no pudo por el tema de la pandemia, y que cuenta con capitales chinos también, así que en una de esas, esa puede ser como una especie de conmemoración de este hecho. Así que eso es lo que les puedo decir de esto, y gracias por acompañarme en este capítulo, que les vaya muy bien.